Muy buenas noches a todos, son todos bienvenidos a esta conferencia web. Les saluda el instructor Agustín Robledo Barrios. Son todos bienvenidos. También quiero saludar a todos los aprendices que están observando esta grabación. Bueno, mientras se van conectando sus compañeros, los invito a que realicen el formulario de asistencia. Lo acabo de compartir en el chat. Les pido el favor que en este momento todos ingresen a este enlace. Aquí en pantalla observamos los códigos o los nombres de las evidencias o de las actividades de aprendizaje que estaremos abordando durante este encuentro sincrónico. Entonces voy a esperar un minutico y luego continuamos. Bueno, en este momento estamos diligenciando el enlace de asistencia. Se encuentra en el chat para que los aprendices que acaban de conectarse puedan ingresar a él y desarrollar el formulario lo más pronto posible. Bueno, son todos bienvenidos. En este momento estamos diligenciando el formulario de asistencia. Acabo de compartir en el chat el enlace. Bueno, creo que hemos esperado el tiempo suficiente. Bueno, estimados aprendices, aquí estamos hoy conectados a esta conferencia web en el cual, en el marco de la actividad de aprendizaje, desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Eh, Vamos a tener en esta primera conferencia web, estaré socializando, estaré dialogando, estaré brindándole las orientaciones y correspondiente al cumplimiento de las evidencias que vemos en pantalla, ¿verdad? Que tienen como código GA4 240 20 15 24. Una pues la primera que corresponde a la comunicación como expresión humana y la segunda a la creación de contenidos comunicativos. Bueno, ya ustedes saben que nosotros para poder realizar de manera efectiva las actividades de aprendizaje, las evidencias, es pertinente siempre reconocer cuáles son las orientaciones que nos brinda la guía de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en ese orden, luego estaré compartiendo pantalla y realizando la lectura comentada para identificar aspectos clave frente al desarrollo y al cumplimiento, en este caso efectivo, de estas actividades.
Bueno, acabamos de tener el saludo inicial. Cada uno de ustedes ya acaba de diligenciar el enlace de asistencia. Si en el desarrollo de la conferencia web ustedes notan o identifican a un compañero que acaba de ingresar, por favor reenvíenle en el chat el enlace de asistencia. Luego de la socialización de las orientaciones, ¿sí? De los componentes conceptuales, teóricos y prácticos, ¿sí? Para el cumplimiento de estas evidencias que vemos en pantalla, en este caso video, la comunicación como expresión humana. En esta primera actividad ustedes van a producir un videoclip, ¿sí? Y también un pequeño documento donde ustedes van a sintetizar la idea o la problemática abordada durante este videoclip. Y la segunda, que dice informe, creación de contenidos comunicativos, estarán también desarrollando un documento, ¿sí? Y ahora en contados segundos estaremos viendo cuáles son las orientaciones y pedir y darles a ustedes algunas orientaciones o retroalimentaciones de acuerdo a otras actividades que hemos desarrollado y que yo he tenido la fortuna de revisarlas, de observarlas y de retroalimentarlas. Bueno, al final estaré muy atento a todas sus preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener o que puedan surgir dentro de la conferencia. Entonces, en este momento estaré compartiendo pantalla con la guía para que podamos entre todos identificar pues cómo será esa navegabilidad, ¿verdad? Dentro de la guía para reconocer esos componentes que son clave y que les permitirá a ustedes generarán ustedes esa autonomía, ¿sí? En que lo que están haciendo responde a estas competencias, en este caso de carácter comunicativo. Bueno, entonces, de la primera actividad de aprendizaje que corresponde a la GA4 240 2015 24-AA1, dice que el proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos, ¿verdad? Esta actividad de aprendizaje busca que a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video se exprese una situación problemática de su entorno profesional y que conlleve a la resolución de esta. Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo en el entorno laboral que requiera solución, ¿sí? En este caso, pues flujos de información inadecuados entre diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores, lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Entonces aquí ustedes pueden identificar que en esta orientación nosotros vamos a construir o vamos a producir un video en el cual ustedes van a describir una situación. Entonces lo ideal es que esta situación tenga cierta cercanía con las actividades que ustedes pueden en este momento estar desarrollando, ¿sí? Desde un contexto laboral, si en este momento ustedes no se encuentran desarrollando alguna actividad formal, como decir yo pertenezco a X empresa, sino que son independientes, pues ustedes van a plantear una situación polémica que tenga mucha cercanía o pertinencia al perfil técnico profesional, en este caso desde el tecnólogo de desarrollo y aplicación de software. Aquí tenemos en pantalla el material de formación que vamos a explorar. Se llama, el recurso de aprendizaje se llama Comunicándonos y Argumentando, ¿sí? Nosotros vamos a hacer esa exploración que nos va a permitir identificar cuál es esa línea de base conceptual que nos brinda el recurso de aprendizaje de la plataforma Territorium, ¿sí? Reconocer muy bien qué es la comunicación, ¿verdad? Recordemos que la comunicación es un proceso que debe tener ciertas características, ¿verdad? Ya que nosotros a través de la comunicación pretendemos brindar, ¿verdad? Pretendemos transmitir información. Y para que esta información sea recibida de muy buena manera o nosotros esperamos que nuestra información genere una respuesta, bueno, entre el receptor y el emisor,
deben existir algunos parámetros, ¿verdad? Porque el lenguaje debe ser el mismo, ¿sí? La apropiación del lenguaje que tienen tanto el emisor como el receptor debe ser el mismo, la misma codificación, entre otros aspectos como vamos a tener en cuenta qué es la comunicación asertiva y cómo nosotros a través de la comunicación asertiva podemos mejorar diferentes tipos de relaciones y de vínculos, en este caso pues de carácter social. Entonces estaremos también hablando un poco acerca de la comunicación asertiva, estaremos también abordando conceptos como la cohesión y la coherencia, la importancia del buen uso de los signos de puntuación, la importancia del buen uso o del uso adecuado de la ortografía o de las reglas ortográficas de nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir que ese proceso fluya de manera natural y que se logre el objetivo, ¿sí? Entonces, en instantes estaré fomentando espacios de participación y estaré pues muy atento en escuchar sus inquietudes o ideas que puedan surgir. Bueno, entonces en este momento es pertinente realizar esa exploración de este recurso de aprendizaje comunicándonos y argumentando. Bueno, voy a compartir pantalla en este momento, permítanme un segundo mientras que ubico el recurso. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos la comunicación. Aquí hay un videoclip que habla acerca de la naturaleza de la comunicación, procesos de la comunicación, ¿verdad? El comunicador o emisor, el receptor o comunicador, ¿sí? Que hay una estricta relación. Aquí dice los procesos comunicativos son sensibles de cambio precisamente por la influencia del medio en el individuo. Quien si lo estima, se da el permiso de reconocer el proceso comunicativo, en este caso pues su rol y su responsabilidad en dicho proceso. Bueno, entonces a mí me gustaría escuchar a algunos de los aprendices y quiero iniciar con esta premisa acerca de la transformación del lenguaje, ¿sí? Y cómo nuestro lenguaje va cambiando, ¿sí? Y qué ejemplos reconocen o qué aspectos hoy de nuestra cotidianidad colombiana o a nivel mundial podemos identificar. Me perdonan un poco porque he estado un poco quebrantado de la salud, cómo este ha venido cambiando, ¿sí? Y qué modificaciones hemos aceptado y cuáles no, ¿sí? Entonces me gustaría escuchar a alguno de ustedes que de manera voluntaria quiera activar el micrófono y me cuenta si está de acuerdo o no, o si no identifica que hoy el lenguaje, nuestro idioma castellano, viene creciendo, viene transformándose, si efectivamente requiere alguna modificación o si cree que así como está ya está bien escrito, está muy bien definido y no hay nada que hacer. Entonces, me gustaría escuchar a algunos de ustedes que piensan acerca de esta premisa. Bueno, repito la pregunta, no sé si la formulé muy bien. Nosotros vamos a reflexionar y a compartir un poco sus ideas con respecto a si los procesos comunicativos y la comunicación, en eso también quiero relacionar el lenguaje, son sensibles del cambio, ¿sí? Si ese cambio se puede identificar, qué cambios hoy reconocemos que están en ese proceso de lucha, ¿sí? De querer intervenir, de querer transformar algunos aspectos propios de nuestro lenguaje castellano. Pues, profe, en mi opinión, el lenguaje que nosotros manejamos, digamos, en esta materia, nos habla mucho de cómo nos expresamos hacia otra persona o cómo queremos solucionar un problema. Eso depende de cómo nos expresemos hacia esa persona o si estamos digamos, de mediadores ante un conflicto, de cómo nos podemos expresar para poder llegar a una solución y mediar ese conflicto.
pienso que el lenguaje de nosotros pues tiene que mejorar en ciertos aspectos porque nosotros somos muy malos intérpretes de nuestro lenguaje porque hemos generado con algunas palabras ofensas. Entonces, dependiendo cómo nosotros queramos interpretar lo que otra persona nos quiere decir, lo podemos interpretar de mala forma o de buena forma. Entonces creo que en esos aspectos tendríamos que cambiar y mejorar porque pues hay palabras las cuales utilizamos para ofender. Muy bien, Rodolfo. Algo importante es cómo usted identifica la importancia del buen uso, ¿sí?, de la comunicación asertiva. Cómo la comunicación asertiva disminuye los riesgos de agresividad, mejora la convivencia, ¿verdad? A pesar de el tipo de información que estamos compartiendo, ¿sí? O si el problema está en la interpretación, porque a veces ocurre que nosotros compartimos muy bien la información o recibimos la información muy bien definida, ¿sí? Por ejemplo, en un correo electrónico o en las instrucciones o el paso a paso para nosotros cumplir algún proceso y luego nos quejamos y decimos, no, y es que ahí no dice nada, no, es que no me dieron respuesta, ¿sí? Entonces, ahí usted resalta de una manera eh, muy significativa estos dos aspectos. El primero, la actitud, ¿verdad? Y el tono que nosotros podemos utilizar en las palabras. Y la segunda también tiene que ver con la capacidad de interpretar, de comprender. En este caso, si la orientación es escrita, como la comprensión lectora también juega un papel importante para que la comunicación sea efectiva frente a la intencionalidad de la información y frente a la interpretación del receptor. Bueno, vamos a escuchar a José Orrego. Sí, profe, con respecto a lo que está comentando, también evidencio mucho que desde que iniciaron los temas de aplicaciones para comunicación, pues la gente interpreta peor las cosas que uno está diciendo. No es lo mismo comunicarse de forma escrita a hacerlo de forma oral, porque muchas veces se da para malas interpretaciones. Puede ocurrir pues con la pareja o puede ocurrir con situaciones laborales que uno brinde alguna respuesta y la persona que está escuchando o leyendo esa respuesta interpreta como un tono algo grosero sin ser así. Entonces, es dependiendo las palabras que uno exprese o dependiendo, pues, cómo se comporte uno si, en el momento en que lo está diciendo. Por eso es mejor comunicación verbal y frente a frente que comunicarse tanto de forma escrita. Muy bien. Sí, y en este aspecto, José, hay que también tener en cuenta que es un análisis que puede ser analizado desde diferentes perspectivas, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las circunstancias que es más pertinente, si una comunicación directa de manera presencial, ¿sí? En un mismo espacio, o si es a través de un medio, de un medio escrito o a través de cualquier herramienta, en este caso tecnológica. Sí, te escuchamos nuevamente. Hasta el estado de ánimo en el que uno esté, profe, también influye mucho de cómo uno recepcione las palabras que esté expresando otra persona. Y eso influye también mucho en el estado de ánimo en el que uno se encuentre en ese sitio, digamos, cuando esté recibiendo, digamos, algún consejo o cuando, digamos, esté en lo que hablaba ahorita de la mediación también, el estado de ánimo en el que uno esté, pues también así mismo recepciona, pues digamos, lo que le quieren decir a uno. Muy bien, sí, en este caso pues estamos hablando de esa comunicación kinestésica, de esa expresión corporal que nosotros transmitimos o el mensaje que nosotros podemos transmitir a través de nuestra expresión corporal, el tono, la voz, la mirada, ¿sí? El movimiento de las manos, las expresiones corporales, si la persona habla con los brazos cruzados, si abre mucho las piernas, si se agarra las manos, y que son aspectos claves en ejercicios de, por ejemplo,
de valoración de, por ejemplo, si quieren hacer parte de un equipo de trabajo, nosotros, si en este caso pretendemos cumplir un proceso de admisión o de selección, debemos ser muy cuidadosos en la forma de cómo nosotros nos presentamos, por ejemplo, o básicamente en la entrevista, ¿sí? Quizás nosotros contamos con las habilidades, con la experiencia, con la formación, con el perfil que ellos necesitan, pero al momento de abordar la entrevista reflejamos otra cosa, ¿sí? Y eso es algo que debemos tener en cuenta desde el cumplimiento de esta actividad de aprendizaje, porque es reconocer el valor que tienen las competencias comunicativas para nosotros proyectarnos, no solamente en lo laboral, sino también en lo productivo, si nosotros queremos sumar personas, ¿sí? Cómo la otra persona nos ve, cómo la otra persona puede identificarse con nosotros o puede valorarnos de manera positiva, y ni de qué hablar acerca de las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas, sociales y hasta amorosas entra en juego en eso. Bueno, muy bien, ha sido muy interesante la participación que ustedes han compartido, y remito nuevamente, los procesos comunicativos son muy sensibles al cambio, como los recursos tecnológicos han insertado, por ejemplo, los emojis, como algunos memes también generan como diferentes tendencias tecnológicas como la transmedia hace esa manifestación de los memes, de esos pequeños reels o pequeños videos que dejan un mensaje, ¿verdad? O brindan información. Otro aspecto también que debemos reconocer de los procesos comunicativos y del lenguaje es la codificación, ¿sí? Y cómo esta también es sensible al cambio, cómo aquí, si todos activamos el micrófono, reconocemos rasgos particulares que son innatos de esos contextos, ¿verdad? De esos contextos que se encuentran, que se pueden reconocer en las diferentes regiones del país. En este caso, como colombianos no podemos estereotipar, no podemos reconocer un aspecto general en todo, sino que de acuerdo a esos entornos climáticos, sociales, geográficos, podemos reconocer esa sensibilidad del cambio en la forma de pronunciarse algunas palabras, en la forma de conectar ideas. A veces también influye en la capacidad oral de expresar las cosas, ¿sí? A veces escuchamos que hay personas, no, que ellos hablan muy rápido, no, es que ellos hablan muy lento. Entonces, y que todos esos aspectos, desde un punto de vista profesional, nosotros también debemos ser muy sensibles y muy asertivos, porque cada uno de ustedes van a afrontar situaciones donde los elementos y las capacidades comunicativas pueden determinar un negocio, pueden delimitar hasta dónde puedo competir, ¿sí? A veces hasta por un mal comentario podemos cerrarnos las puertas, a veces por una mala idea, por una mala imagen, una mala interpretación que se puede presentar frente a un mensaje que ustedes estén compartiendo en redes sociales, no puede generar el impacto positivo, que es el mensaje que nosotros pretendemos compartir con ustedes a través de esta competencia. Entonces, es mucho lo que nosotros podemos analizar con respecto a los procesos de comunicación. Aquí tenemos los contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación, en este caso la actitud pasiva, la actitud agresiva, la actitud asertiva, ¿verdad? Aquí vemos también en este mismo recurso la comunicación verbal y no verbal. Aquí les estaba mencionando hace unos instantes acerca de la comunicación kinestésica, ¿sí? Que hace relación a las expresiones corporales, a los movimientos, a las posturas que nosotros tenemos. También hay otro aspecto como lo es lo que es la comunicación teniendo en cuenta la cercanía, el límite de espacio, que aquí lo definimos como proxémico, y paralingüístico,
que son los aspectos vocales de un mensaje que nosotros podemos entonar con cierta seriedad, ¿verdad? ¿Qué emoción nosotros estamos despertando si lo hacemos riéndonos? ¿Sí? La risa puede ser también nuestro enemigo, ¿sí? Por ejemplo, en momentos muy tensos, muy serios, no puede haber risa porque puede generar una mala interpretación. Hoy, en estos últimos años, se habla mucho del sarcasmo, que es una palabra que hace años atrás quizás se ponía en práctica, pero no era tan fácil de identificar, y que hay muchas personas que hoy están a la defensiva. ¿Eso es un sarcasmo o creen que la información que es seria o es formal la están viendo como, como algo que puede tener otro tipo de interpretación? Entonces, en todos estos aspectos nosotros debemos ser muy sensibles y muy cuidadosos. Aquí hay unos tips y recomendaciones para el manejo de la expresión oral, lo que es la voz como principal característica de la comunicación verbal. Recuerden que en esta primera evidencia ustedes van a producir un videoclip, y en este videoclip voy a estar o sea, uno de los elementos que se evalúan en este video es la capacidad comunicativa con la que ustedes se van a expresar, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Quizás en otras evidencias donde he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes o de acompañarlos o de orientarlos, estuve más pendiente al contenido, ¿sí? Al contenido del videoclip con respecto a temáticas, ya sean de matemáticas o de ciencias naturales. En este aspecto, la evaluación será netamente comunicativa. ¿De qué forma usted se presenta en el videoclip? Recuerden que todo esto les va a permitir a ustedes mejorar, cualificar sus competencias comunicativas para que tengan una mejor proyección en sus iniciativas y en sus proyectos. Entonces, aprovechando esto, pues, ¿qué les puedo decir? Nada de realizar el video y que la mirada esté viendo un papel. Sí, bueno, en la cámara no se ve nada, no hay papel, pero entonces la expresión corporal de usted que usted está leyendo, pues, ¿qué le está diciendo usted a la otra persona? Pues que usted no está apropiando la información que usted está comunicando. Y si usted genera ese tipo de percepciones, pues no genera credibilidad, o alguien no está de acuerdo. Si yo estoy brindando la información y en el video ustedes observan que mi expresión corporal, mi postura, es como si estuviera leyendo, pues la otra persona dice, bueno, pero está como leyendo, la cámara está enfocando en la camisa, o la cámara está centrada en un objeto, y la persona no hace parte, ¿sí? de esa interacción. Entonces, si ustedes van a comunicar, si ustedes van a expresar una información, lo mínimo que ustedes pueden hacer es organizar un guión y apropiarlo, practicarlo varias veces y expresarlo con la mayor energía, que esas expresiones corporales sean muy cercanas a la información que ustedes están brindando. Entonces, miren, aquí tenemos unas recomendaciones que son muy valiosas. Espero que por favor las lean, las observen, y esto le permite a ustedes mejorar sus competencias comunicativas. Aquí dice la importancia del discurso oral, característica de una charla y exposición, habilidades de un comunicador eficaz, ¿sí? Entonces, miren, es muy importante que por favor ustedes, de una manera muy cuidadosa y analítica, ustedes realicen la lectura y de todo este recurso de aprendizaje. Entonces, continuando con la guía de aprendizaje, aquí nos dice, a continuación se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforman la actividad de aprendizaje. Vemos que dice aquí evidencia de desempeño A4, 240 20 15 24-AA1 EV01, que corresponde a esta primera actividad. Pues bueno, valga la redundancia, lo he dicho ya desde el inicio. Dice video, la comunicación como expresión humana. Por favor, tenga en cuenta la siguiente estructura.
esta es la estructura de lo que ustedes van a realizar. Piensa en una situación polémica como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de cómo darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma en la que usted va a presentar este video debe ser muy cercana a la intención y al mensaje pues, que usted va a compartir o a la problemática de la cual usted nos va a hablar en ese video. Elabora un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación polémica. Puede seleccionar algún tipo de texto científico, técnico o narrativo, a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentación. Entonces, ahora vamos a reconocer de qué trata este segundo recurso de aprendizaje. Me permiten un segundo, voy a compartir pantalla. Si me escuchan bien, estoy haciendo, a veces siento que me cambia un poco el tono de voz. Les comento, pues esta semana estuve con una fuerte gripa desde el viernes, desde el sábado. Aquí en la ciudad de Barranquilla el clima ha estado mucho calor y mucha lluvia a la vez en el mismo día. A veces empieza caluroso, lluvia y después luego otra vez el sol. Y eso pues cuando se repite varias veces el cuerpo tiende a debilitarse un poco o a activarse algunas enfermedades. Bueno, aquí vamos a observar acerca de la argumentación, la importancia de la argumentación cuando nosotros pretendemos dar respuesta. Nosotros estamos argumentando, cuando nosotros estamos compartiendo información con respecto a un tema, nosotros estamos argumentando. Debemos tener en cuenta que la argumentación o el argumento debe tener una estructura lógica, ¿sí? De hecho, el argumento es el razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición. O sea, si yo les quiero dar una idea a ustedes o yo les digo a ustedes que un ejemplo, ¿por qué es importante la comunicación kinestésica en un discurso? Y ustedes se quedan, bueno, pero ¿por qué será importante o no? ¿Por qué será importante esto que nos dice el profesor? Bueno, entonces cuando yo intento o yo pretendo dar respuesta a esta situación y comienzo a explicar por qué la expresión corporal o la posición corporal del cuerpo despierta diferentes emociones en el receptor y explico, ¿sí? Y voy conectando las ideas. En ese momento yo estoy realizando un proceso de argumentación. Les estoy brindando a ustedes argumentos para que crean o para que estén de acuerdo a esa idea inicial, ¿sí? De alguna forma, aquí nosotros vamos a observar aquí en el recurso de aprendizaje aspectos claves de la argumentación. Aquí dice decodificación y estructura de mensaje, ¿sí? Aquí tenemos algunos elementos como el conjunto de señales, la comunicación entre colectividades, aportación religiosa, moral intelectual, trasfondo o sentido. Aquí van a encontrar interrogantes como las señales, símbolos y signos que utilizo son apropiados para emitir un mensaje y, por tanto, soy consecuente entre lo que digo y hago. Bueno, estas son unas preguntas reflexivas relacionadas con el concepto de mensaje que son importantes que ustedes también las analicen. ¿A qué se le llama preguntar? Aquí también vamos a encontrar algo acerca de la argumentación y la proposición, cómo argumentar. La estructura argumentativa puede ser, miren, aquí tenemos una estructura, ¿sí? Argumento deductivo, inductiva o sintetizante, argumento encuadrado o circular, argumento paralelo o contraste o comparación.
Bueno, entonces ahora le voy a dar en siguiente relaciones entre el pensamiento y el lenguaje. A veces esto lo podemos observar en nuestra cotidianidad cuando tenemos una idea, un pensamiento, y este pensamiento pretende generar una respuesta en la otra persona, lo expresamos y la respuesta que da la persona no coincide con nuestro pensamiento. Entonces, a veces utilizamos preguntas, eh, ¿me entendiste? Yo quise, perdón, me expresé mal, yo pienso exactamente en cómo y nosotros planteamos otra estructura argumentativa o formulamos otro tipo de pregunta para que nuestro pensamiento se conecte con la capacidad interpretativa de la otra persona, ¿sí? Y que en algunas situaciones se requieren de aspectos muy complejos, ¿sí? A veces eh, las expresiones perlocutivas, no sé si han escuchado hablar de ellas, cuando a uno le hacen una pregunta y la otra persona responde, eso a veces suena así, a veces no, a veces es un arma de defensa no, para no enfrentar situaciones muy complejas, ¿sí? Y que son muy propias de cada cultura y de diferentes regiones del país. Bueno, entonces aquí tenemos también esquemas que nos ayudan a reconocer estos diferentes elementos y aspectos de la argumentación y de los procesos comunicativos. El aprendizaje significativo se puede lograr por imitación, reforzamiento, procesamiento del lenguaje, y aquí tenemos un videoclip que habla acerca de comprender y argumentar. Entonces, este es todo el recurso que nosotros vamos a explorar para el desarrollo de esta evidencia de el videoclip, del video, la comunicación como expresión humana. Bueno, entonces volviendo a la lectura de la guía de aprendizaje, en un segundo, íbamos por aquí, ¿verdad? De elaborar un escrito donde ustedes van a plasmar todas esas ideas. Luego, mediante un video, exponga el tema tratado en el escrito y al finalizar, justificar el tipo de texto que eligió y el por qué. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador, herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y ambientar el video de la mejor forma posible. Eso, aquí lo que nosotros pretendemos, o en este caso mi persona, en este ejercicio de, de acompañamiento y seguimiento de las evidencias que ustedes comparten, es también ver de qué creatividad o cómo ustedes plantean o visionan o se proyectan brindando una información, ¿sí? Y esto que nos va a permitir hacia la audiencia, reconocer una identidad y que nosotros y que nosotros percibimos de los diferentes artistas, ya sean músicos, actores, comunicadores. Ya nosotros a veces hasta con un sonido identificamos un programa de televisión, con un formato de texto identificamos cuál puede ser el nivel de formalidad que puede tener cualquier tipo de información. Bueno, entonces, en este caso, frente a esta evidencia, no solamente ustedes van a producir un video, sino que también van a presentar un documento en PDF donde esté escrito una síntesis. Ojo, este escrito, este documento, como van a presentar video y documento en PDF, el documento en PDF lo que va a tener es una síntesis, un resumen, ¿sí? Acerca de la situación, problema, de la temática, pues, que están ustedes abordando o explicando en el video. Clave, el tiempo de duración del video es de 3 minutos. Si ustedes proyectan el video o producen el video en alta definición y pesa mucho,
les sugiero hacer uso de la herramienta de YouTube. Suben el video en YouTube y comparten el enlace. Van a subir tanto el documento en PDF como el video. Y recuerden cada una de estas orientaciones que estuve abordando con el tema de la expresión corporal de ustedes. Lo repito, nada de estar leyendo. Si ustedes van a abordar una temática de su región, de su contexto, de su ambiente de trabajo o de acuerdo a las dinámicas que ustedes han estado desarrollando en estos días y ustedes, bueno, de casualidad esta semana yo viví esta experiencia o yo observé esta experiencia o esta situación que puede ser problemática, bueno, yo les explico, pero que se vea, que se evidencie la apropiación de ella. Videoclip que donde yo identifique que está leyendo, no lo voy a aprobar, porque no está reflejando un plus en sus competencias comunicativas. Y es la importancia que tienen también estos espacios sincrónicos, porque acá el instructor está brindando todos los elementos. Yo estoy seguro que ustedes cuando observan o están dentro de estas conferencias web, yo creo que ustedes salen con los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad. No sé si alguno de ustedes lo confirma. Bueno, de acuerdo a veces del nivel de complejidad, a veces toca mirar la grabación más adelante. Pero una de las razones de estas conferencias web es que en este ejercicio existe una interacción en la cual nosotros como instructores demos respuesta a todas las inquietudes que puedan surgir en la apropiación de las orientaciones de la guía de aprendizaje. Cuando yo observo una evidencia, una actividad, un documento, un trabajo que no es completo, la observación que hago siempre es en la apropiación de las orientaciones de la guía de aprendizaje. Bueno, creo que alguien intentó activar el micrófono. No sé, no alcancé a ver quién fue. Sí percibí el sonido, pero puede activar y estaremos aquí atentos en escucharlo. Bueno, parece que no. Bueno, listo. Entonces, recuerden que en esta primera actividad vamos a producir un videoclip con un documento que tenga una síntesis, un resumen sobre la situación polémica que usted está abordando. Recuerden que esa situación polémica que usted va a abordar debe estar estrictamente relacionada con su contexto, con el contenido por ejemplo, si es desde un entorno laboral, ¿sí? Ustedes se van a proyectar, bueno, la situación no la he enfrentado, pero esta situación que yo planteo es propia de mi contexto, de mis actividades productivas, en el marco de este proceso de formación en este tecnólogo, pues entonces también es bienvenido. Otra cosa, esta actividad es individual. Es individual. En algunos momentos he evaluado evidencias que hasta ustedes me han escrito, esta actividad la desarrollé con el compañero tal, y voy y reviso ambas y son exactamente iguales. Si la guía de aprendizaje me dice que es individual, yo debo realizar la actividad de manera individual. Y cosa también contradictoria es que entonces cuando hay una actividad que es en grupo o está focalizada para ser desarrollada de manera participativa, entonces la mayoría quieren hacerla también de manera individual. Entonces yo a veces lo veo como algo contradictorio. Bueno, vamos a pasar a la segunda actividad, ¿sí?, de aprendizaje, que habla acerca de comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical, basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Entonces, esta es una actividad muy clave y que antes de yo continuar con la lectura, me gustaría compartir pantalla con algunas situaciones. Les voy a solicitar
la mayor actitud y disposición posible en participar. Entonces vamos a estar atentos aquí y miren lo que dice en pantalla. Analicemos las siguientes situaciones. Entonces voy con la primera. Bueno, ¿quién lo quiere leer? Por favor. Bueno, alguien que se anime. ¿Qué dice ahí? Ahí dice muerto, esta tarde llegamos. Ok. Rodolfo, ¿qué puedes comprender de ese texto? Exactamente. Que, pues bueno, ahí se puede comprender que puede ser un accidente de tránsito que hubo y que a raíz de ese accidente, pues llegaron tarde al sitio donde iban. Bueno, esa es una interpretación o una inferencia que usted está haciendo. Si nosotros nos vamos a quedar directamente con la frase, así como está ahí en pantalla, porque eso es algo que cotidianamente hacemos y que ocurre mucho en las fuentes o o en los medios de información no formales. En el chat de WhatsApp uno a veces se omite una tilde hablando en pasado y la otra persona entiende que fue en pasado, ¿sí? Porque hace ese nivel de inferencia como el que usted acaba de hacer. Pero en un correo electrónico o en las instrucciones de una en respuesta a una PQR que puede presentarnos un cliente, eh, esto nos puede cobrar mucho, ¿sí? Se puede convertir en una tutela, se puede convertir en una demanda, se puede convertir eh, en una denuncia, ¿sí? Formada de manera colectiva por todas las interpretaciones que se pueden dar, ¿vale? Entonces, en este caso dice, muerto, que nos permite la coma, hacer una pequeña pausa. Muerto, esta tarde llegamos. Entonces, eh, en, realizando la mayor o la mejor comprensión del texto, ojo, sin hacer inferencias, sino solamente o literalmente analizando el texto, ¿qué podemos comprender? Exactamente, así como está escrito, ¿cuál es la intención? O ustedes ayúdenme con un ejemplo en entender qué me dice ese mensaje. ¿Quién le habla a quién? A ver, vamos a empezar por ahí. A ver, ¿alguien más, por favor? O le preguntamos a Rodolfo, perdón, Rodolfo, ahorita mencioné mal tu nombre, dije fue Rodolfo. Rodolfo, si leemos nuevamente, ¿quién le está hablando a quién? Pues ahí se interpreta, profe, pues que la persona pasada podría ser muerto, aparte esta tarde llegamos. Sí, Pues es que ahí es como difícil, literalmente. Es como si le literalmente, sí, estuviéramos hablando al muerto. Es como si dijéramos, muerto, exactamente, esta tarde llegamos. exactamente, es como pasado, como alguien que ya no está, digamos. Muy bien. Ojo, y esto tiene que ver con la coherencia. Cuando uno dice que este texto eh, no es coherente, este párrafo no es coherente, es porque se sale de la naturaleza, se sale de la lógica de nuestra realidad, ¿sí? Y que de pronto en otros escenarios literarios son bellos, como en la poesía, ¿sí? Como en la música, pero en la formalidad de un texto, la coherencia debe ser muy aterrizada,
O sea, la existencia de la coherencia en un texto está en que todo lo que yo escribo, en que todo lo que yo expreso tenga una estricta y directa relación con la realidad. Nada de que, y la lluvia verde, o sí, cosas que pueden ser metafóricas o que pueden tener una matiz artística, pero aquí no, ¿sí? Entonces, decirle a un muerto que ya llegamos, eso es una incoherencia, ¿cierto? Entonces aquí hay dos cosas claves. Una, esa coma, quién sabe a dónde va. Y dos, ese texto algo le falta. Yo creo que le harían falta como las comillas al muerto, como para que quede ahí que se le está hablando a él, pensaría yo. Ok, listo. Pero entonces tenemos en cuenta lo siguiente. Cuando, ¿cómo nosotros identificamos en nuestra cotidianidad que alguien está borracho o que alguien está pasado de algo? Cuando en Por- su oralidad hay incoherencias, ¿sí? Es como cuando vemos por primera vez a alguien y esa persona en su estado nos habla del desayuno que compartimos juntos. Yo es la primera vez que yo lo veo. Entonces yo le digo a mi hermano, él está diciendo incoherencia. José, si nosotros desayunamos los dos hoy donde mi tía y este señor está afirmando que estuvo con nosotros en otro lugar desayunando, está borracho, está loco, está diciendo incoherencia. Entonces ese es el ejemplo exacto de cómo nosotros podemos comprender la coherencia, porque se sale de la realidad. No hay una lógica, ¿sí? En la información que está dando. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo para no quedarnos aquí. Vamos al segundo. Ahora, ¿qué dice? Ahí sí dice, muerto está, tarde llegamos. Entonces, ahí sí afirma que la persona está muerta y también dice que llegamos tarde, llegamos al sitio. Muy bien. Ya es una expresión como de lamento, ¿sí? Como el médico que iba a ver el enfermo o como el familiar que iba a ver a esa persona convaleciente. Y en una forma de lamento, ¿sí? Muerto está, ¿sí? En pasado. Y la coma, ¿verdad? Miren la importancia de esa coma. Muerto está, tarde llegamos. Ahora, si comparamos la comprensión de la primera frase con la segunda, hay una gran diferencia. Y si analizamos las palabras, parecen ser las mismas. Pero esta tarde llegamos a decir tarde llegamos, cambia el sentido. Y hay personas que desafortunadamente leen las dos frases de la misma manera, sin respetar la pausa, sin reconocer la tilde. Y desafortunadamente hay personas que escriben o leen y no realizan una comprensión del texto, no identifican el tiempo, por ejemplo, en las contraindicaciones de un producto, ¿sí? En las líneas de una garantía, ¿sí? O en los objetos contractuales de un proyecto o de un contrato, no reconocen el tiempo, si las situaciones son a futuro, a pasado o a presente, si es para un tercero, si es para un segundo. Y es algo que desafortunadamente hoy es el pan de cada día en nuestra sociedad colombiana, ¿sí? Y es la importancia también, y es la invitación que hago, la reflexión que hago con ustedes, la importancia de la lectura y del buen uso de nuestro lenguaje. Y todo esto puede generar caos, ¿sí? Voy con esta. ¿Qué dice esta tercera? Ahí sí se lee de corrido, muerto está, tarde llegamos. Muerto está, tarde llegamos. Sí, muerto esta tarde llegamos, hay que decirlo rapidito porque no hay coma, no hay tildes. Y ahí
se pierde la idea. Yo no la entiendo, yo no sé si fue o que llegamos tarde o que se murió o que al muerto le estamos diciendo que nos disculpe porque llegamos tarde, ¿verdad? Entonces, ahí hay un juego de palabras que pueden generar múltiples interpretaciones o malinterpretaciones. Entonces, con esta pequeña oración, nosotros aquí reconocemos dos cosas. Una, la lógica de las palabras, que es la evidencia de nuestra capacidad argumentativa con relación a la coherencia, y otra es a la cohesión. La cohesión son esos aspectos que nos permite a nosotros hacer un uso adecuado de las reglas ortográficas, de la coma, del punto seguido, ¿sí? Eh, del manejo de los párrafos, por ejemplo, nosotros podemos, o en este caso yo puedo hacer una observación de este documento o este párrafo no tiene cohesión. Entonces, ¿qué está pasando? Que la idea está perdida por falta de coma, por falta de puntos seguidos, por conectores lógicos, por preposiciones como sin, con, sin embargo, ¿sí? De tal manera, ¿sí? ¿Cuál es la intencionalidad de este tipo de conectores? ¿Cómo nosotros podemos conectar la idea de un párrafo con otra? Entonces, cuando el texto no tiene lógica con la realidad o no se conecta con la realidad, podemos definirlo como la falta de coherencia, ¿sí? Cuando nosotros vemos un texto, un párrafo, una frase, un comunicado, donde las normas ortográficas, los signos de puntuación no tienen un uso adecuado que me permita a mí entender qué es lo que dice ahí, entonces ahí estamos hablando de cohesión. Entonces, ¿entendemos cuál es la diferencia entre cohesión y coherencia? ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor profe, totalmente claro. ¿Sí? Bueno, por eso la primera vez que yo me encontré este ejercicio con esta frase, decidí utilizarlo porque de una manera muy corta o muy eh, precisa podemos reconocer la gran importancia que tienen los signos de puntuación para generar la mayor o la más cercana comprensión del texto con nuestra intencionalidad. Podemos tener una intención en el texto y llevar otra, ¿sí? Y es responsabilidad nuestra. O nosotros podemos tener una intención, redactarlo muy bien y la comprensión es otra. Entonces ahí el problema lo debemos enfocar en la en la capacidad lectora o en sus habilidades de comprensión lectora de un cliente o de un tercero. Y a través de la comunicación asertiva, cómo nosotros despertar o conectar a esa persona de una manera muy sensible, de una manera muy cuidadosa, para que logre conectarse con nuestra intención, con nuestra idea. Y son dos cosas diferentes. Porque si nosotros nos expresamos mal, entonces la disculpa surge a partir de mira, mi intención fue informarte eso. Si nosotros sabemos, somos conscientes que el texto, la información, tiene una lógica y una coherencia con la intencionalidad del producto, ¿sí? O de algún proceso, entonces la disculpa que no es hacia nosotros, sino hacia el cliente, pero ustedes saben muy bien cuáles son las diferentes actitudes que puede manifestar un cliente, que es también un material de estudio que vamos a estar desarrollando en nuestras próximas evidencias, en nuestras fases y en nuestras próximas actividades. Cómo también nosotros debemos ser sensibles con el cliente frente a esa gestión del servicio al cliente.
que es la que nos va a generar a nosotros sostenibilidad de nuestro emprendimiento, de nuestro trabajo, ¿sí? O en función de nuestro propio equipo de trabajo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla nuevamente con la guía de aprendizaje. Aquí dice informe creación de contenidos comunicativos. Entonces aquí dice, a continuación, se describe la secuencia de acciones que deben tener presentes para realizar esta actividad. Retome la situación problema que eligió para el desarrollo de la actividad 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la temática del video viene a esta actividad, se conecta con esta actividad. Entonces, primero yo debo realizar el video para poder construir mi creación de mi informe o creación de contenido comunicativo. Realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Lo que usted planteó allá como una problemática, acá usted lo va a indagar y lo va a convertir en un informe a partir de una indagación. Para ello, haga uso de algunas de las técnicas de registro de información que se encuentran en el componente formativo relacionando. Entonces voy a compartir pantalla con el recurso de aprendizaje relacionando. Permitan aquí un segundo. Relacionando, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el concepto de la semiótica y la semiología. También hay una conceptualización, hay un video, miren que lo explica muy bien, los signos en la actualidad y su probabilidad y su aplicabilidad, hablando un poco acerca de la puntuación, la interrogación y la admiración. Entonces, es muy importante que ustedes observen este videoclip para que puedan ahondar más sus capacidades comunicativas. Permítame un segundo. Aquí tenemos, aquí ustedes van a retomar cuál es la importancia y el uso adecuado del punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, ¿sí? Conectores lógicos, que fueron los que yo ahorita les estuve comentando, que estos son los que van a permitir que el texto tenga cohesión. Miren que aquí dice conectores lógicos como elementos de cohesión, ¿sí? Diferentes tipos como diagramas, mapas cognitivos, gráficos, esquemas. La interpretación, lo propio de saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Una frase muy célebre de Michael Foucault. De la lectura al discurso, bueno, aquí hay unos elementos conceptuales muy significativos que ustedes van a reconocer en este ejercicio de lectura y de apropiación para el desarrollo de la evidencia, informe, creación de contenidos. Bueno, voy entonces a compartir pantalla nuevamente con la guía de aprendizaje. Dame un segundo aquí. Tenemos, continúo con las orientaciones, dice, elabora un informe donde da cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que usted se desenvolverá. Entonces, ojo, debe tener cierta relación con el perfil de su carrera, en este caso pues desde el tecnólogo. Aquí dice, está la estructura del documento. Miren,
Encabezado, título del informe, autor, nombre del programa y fecha de realización. Palabras clave, señale por lo menos 5 palabras clave que utilizará en el contexto del informe. Entonces, yo en algún ejercicio de retroalimentación su evidencia no es aprobada, ya que en el documento no se insertó o no se muestra las palabras claves, ¿sí? Ya ustedes saben, es que en la guía de aprendizaje se encuentra una introducción, describa el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Desarrollo, corresponde al cuerpo del trabajo, donde explica detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción. En él van a encontrar, o ustedes van a establecer, o qué debe estar ahí, exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes, presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes que señale. Para ello, puede hacer uso de la información que recolectó en el proceso de investigación previo. Aquí ustedes tienen total libertad de indagar en internet, en página web, en fuentes externas frente a esa problemática. Recuerden que las fuentes o los referentes bibliográficos los van a hacer con las normas APA. Una vez yo les compartí a ustedes un recurso, una herramienta digital que les permite a ustedes sistematizar las fuentes bibliográficas con las normas APA, y que de hecho muchos de ustedes, y quiero pues también felicitarlos, han hecho un uso adecuado cuando a veces realizo las retroalimentaciones o las evaluaciones de las evidencias, en este caso del informe, ¿sí? Y de la bitácora. Observo algunas bibliografías ya muy profesionales y que son acordes a las temáticas que están contenidas en ella, no como antes que me colocaban como bibliografía Wikipedia, Google, no sé, páginas. No, las fuentes bibliográficas deben tener una relación con año, con fecha del texto, autor. Bueno, entonces ahí les comparto ese recurso que les va a permitir a ustedes insertar fuentes bibliográficas con las normas APA. Debe existir unas conclusiones, presente las conclusiones a las que llegó luego de haber realizado la investigación y escrito el informe, y una bibliografía. Entonces, dice, recuerde que lo debe hacer siguiendo las normas APA que se encuentran en el componente formativo, escribiendo. Entonces ustedes van a ir hacia ese recurso de aprendizaje, donde ustedes van a reconocer componentes, en este caso teóricos, con respecto a la producción de textos, ¿sí? Y van a encontrar algunos tipos de textos, van a encontrar también elementos que definen un texto para ser narrativo, científico o técnico, ¿sí? Y cuál es la importancia que tienen los signos de puntuación. Entonces, mi invitación a que exploren ese recurso de aprendizaje. El documento que ustedes van a presentar es en formato PDF, aquí lo dice, va a tener una extensión máxima de 3 páginas, en Arial 11 y espacio sencillo. Al tener ustedes 3 páginas, y si ustedes observan la estructura del documento, ¿eso qué quiere decir? Que el informe que usted va a presentar debe ser muy conciso, ¿sí? No es que de pronto alguno esté preocupado, es decir, yo voy a escribir 3 páginas. No, en esas 3 páginas está el encabezado, las palabras claves, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía, ¿sí? Eso les doy permiso para que en una misma página ustedes tengan el encabezado, las palabras clave, pueden tener la introducción en una página, pueden dedicar una página y media al desarrollo, en la otra media página las conclusiones y bibliografía. No estoy diciendo que así deba ser, sino que es una recomendación, ¿sí? Que yo les doy.
Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, al ser 3 páginas, yo estoy seguro que la calidad del producto que ustedes van a presentar va a ser muy significativa, ¿vale? Entonces, es importante que antes del desarrollo de esta evidencia ustedes apropien muy bien estas orientaciones, las tengan en cuenta y tengan en cuenta todos los contenidos presentados en los diferentes recursos de aprendizaje. Bueno, estimados aprendices, esta es toda la información que les quiero compartir. Quiero darles las gracias por su puntualidad. En este momento, escuchar preguntas, inquietudes que han podido surgir en el desarrollo de esta conferencia web. Sí, Rodolfo, te escuchamos. Profe, hay que hacer 2 videos y el informe, ¿cierto? Pero hay un Lo video contrario, donde hay que hacer también un escrito, lo o contrario. solamente un video. Sí, señor. Ojo, la primera evidencia es un video y un documento con una síntesis, un resumen, ¿sí? De la problemática que usted abordó en el video, ¿sí? Este documento es corto, estamos hablando de una síntesis. Si usted allá en el video habló acerca de la responsabilidad de la puntualidad, ¿sí? Cómo la puntualidad afecta, qué sé yo, alguna cosa en su entorno, en su contexto, en sus dinámicas productivas. Entonces usted aborda un problema, ¿verdad? La puntualidad es un problema serio. Entonces, usted en la síntesis, en resumen, te aborda la puntualidad y cómo se describe la puntualidad como una situación, problema en lo que usted planteó. Eso es un ejemplo. Ya en la segunda evidencia, que es un informe, ¿sí? Es una creación de contenido, pues entonces en este caso, si usted quiso profundizar más acerca de la puntualidad, entonces usted realiza una indagación. En este caso puede ser de alguna fuente externa, ya sea de la web, de algún documento, de alguna revista, algún autor o alguien que habla mucho acerca de la puntualidad. Vamos a suponer que usted vino y encontró un ensayo del padre Linero, un ejemplo, y entonces usted quiere en su informe pues abordar cómo la puntualidad, y según lo que cita el padre Linero, afecta o influye en la productividad ¿sí? O en el rendimiento de un trabajador o de una persona. Entonces, aquel video usted expone la problemática en un documento, un resumen de lo que dice el video, y en la segunda evidencia ya es una indagación, ya es un informe que describe muy bien qué es la impuntualidad, cuáles son sus factores, y cita a alguien. O según el padre Linero, aquí tomando a este señor de ejemplo, no estoy diciendo que deben realizar la relación de una fuente exactamente con él, sino que puede ser con cualquier otra persona que escriba, que publique, o de alguna revista. Y en este informe ustedes lo que van a plantear es una descripción concreta de un tema que en este caso es la puntualidad. ¿Listo? Listo, profe. Listo, ya más claro. Ok, bueno. ¿Quién más? Bueno, entonces, estimados aprendices, darle las gracias nuevamente y estaré también atento a las inquietudes que puedan tener ustedes, los aprendices que están observando esta grabación.